los siglos, estaré. Nada, nada te ha de mover. Vamos a ver. Amado pueblo del Señor, paz a vosotros. Les damos la bienvenida a todos los hermanos y ya saben, ¿verdad? Por asistir a este lugar, el Señor pagará y pagará con creces. También le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de las redes. Un cordial saludo de paz. Para iniciar el oficio, hermanos, pido que hagamos una oración. Excelentísimo Señor, que estás en la altura de los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí reunidos en tu día de reposo. Te damos las gracias, Señor, porque nos tienes aquí con todos los hermanos, estamos juntos en armonía, porque mira cuán bueno es morar todos los hermanos en armonía. Dice el Salmo, es por ello que venimos aquí a alabar tu santo nombre, a cantar tus preciosas alabanzas y a escuchar de tus maravillas por medio del mensaje, ya que tú has ungido al siervo para que predique tus bellas palabras. Te pido que apresure los pasos de los hermanos que vienen en camino, y así a los que no pueden venir por causa de enfermedad, tú lo sabes, Señor, llévales la bendición hasta sus hogares, ayúdalos, dale fe, dales esa paciencia, porque bienaventurados son los que esperan en ti, oh Señor. Vamos a cantar unas preciosas alabanzas y después a escuchar un precioso mensaje. Ayúdalos a entender ese mensaje, darles esa sabiduría, darles ese entendimiento para poder entender. Ayúdalos, Señor. Todos estos son favores y súplicas, te lo pido mediante el perfecto nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 117, Salmo 117:1 dice, si ya lo tenemos, dice a su letra, alabad a Jehová
naciones todas, pueblos todas, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Con este precioso salmo, hermanos, entonaremos alabanzas al Señor. Alabanza número 27. Alabanza número 27 de sus himnarios. A tu siervo Moisés le dijiste que tus hijos serían siempre así, celebrando la Pascua que sombra el bueno de Dios que es Jesús. Cristo es alfa, omega, el principio es fin, por sus sendas debemos seguir. Esperar la corona de gloria que los santos han de recibir. El pimpollo que ha aparecido de las 12 tribus de Israel, admirable y gran consejero, el primario de Jerusalén. Alfa, omega, el principio es fin, por sus sendas debemos de ir. Esperar la corona de gloria que los salvos han de recibir. Mandamientos y leyes me diste, descendiste sobre el Sinaí. Les dijiste, yo soy el camino, pocos son los que andéis por aquí. Cristo es alfa, omega, el principio es fin, por sus sendas debemos de ir. Esperar la corona de gloria que los salvos han de recibir. En el árbol de la gran oliva fue ingerida la iglesia de Dios, a gozar de las grandes promesas, en verdad escuchamos su voz. Cristo es alfa, omega, el principio es fin, por sus sendas debemos de ir. Esperar la corona de gloria que los salvos han de recibir. Te rogamos, Señor infinito, que pedimos tus santos también, que los lleves con mano potente a tu reino de Jerusalén. Alfa, omega, el principio es fin, por sus sendas debemos de ir. Esperar la corona de gloria que los salvos han de recibir. Amén. Dice la alabanza, le hicimos una petición al Señor. Dice, te rogamos, Señor, que nos lleves con mano potente a tu reino en Jerusalén. Es una petición que le hicimos a través de la alabanza. Es por ello que cuando cantamos una alabanza tenemos que meditar lo que dice la letra, porque son escritos, son de la escritura y son cantados.
También hay salmos que tienen mucha promesa, ¿verdad? Alabanza. Alabanza 74. Alabanza 74. Amén. Dice que somos libres del pecado, dice, en los brazos de mi Salvador. Así lo debemos de creer, hermanos. Y hay una alabanza que dice, hay una pregunta que dice, ¿a dónde iré? Alabanza número 35. Así que esa pregunta debemos hacernos, ¿verdad? ¿A dónde iremos? Solo al Señor Jesús, que es el único, que es la luz y nos da vida eterna. Viviendo aquí en mundo de maldad, nunca podré confortar. Duro escuchar con
asilo y paz. Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Aunque rodeado estoy de amigos mil, busco palabras de mi Dios. Y cuando llegue de mi vida el fin, ¿a dónde iré sino al Señor? Oh, ¿a dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Así que solo al Señor podemos ir. Ahí teníamos la respuesta. Solo al Señor debemos acudir. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo nos dirigimos hacia el Señor? Por medio de su palabra, en oración, ayuno, ruego, para que Él nos ayude, ¿verdad? Alabanza número 28. Alabanza número 28, cantaré la bella historia. ¿Y la historia de quién? De nuestro Señor. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Con la gloria en la cruz me inspiró. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el reino, cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna cuando erraba y me dio. Con su mano fiel y tierna al camino él me guió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el reino, cantaré con grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró. Lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el reino, cantaré con grande amor. Con su brazo fiel y fuerte, yo seguro andaré. Más allá con Cristo siempre, mis amados yo veré. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el reino, cantaré con grande amor. Amén. Es una alabanza de promesa, hermano, porque mire, dice que algún día, dice, cantaremos, dice, con los santos en el reino. ¿Saben que es una promesa? Y para que nosotros abracemos esa promesa, no dejemos de obedecer al Señor. Todos sus mandamientos, sus maravillas que están escritas, no dejemos de la mano. Para que el Señor no nos abandone, tenemos que obedecer, hermanos.
Alabanza número 97. Un día Cristo volverá. Es otra alabanza de promesa. Esa promesa Él la dio. Voy y vengo. Un día Cristo volverá. Promesa que falta jamás. Como se fue así vendrá. Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí Jesús vendrá. Y alegre a su pueblo. Él adora, el Rey vendrá. Y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, el buen y fiel Consolador. Las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí Jesús vendrá y alegre a su pueblo. Él adora, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día con tu rey. Muy pronto sí Jesús vendrá y alegre a tu pueblo. Él adora, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera así. Muy pronto ha de ver tu paz y gozar de tus laureles siempre aquí. Muy pronto sí Jesús vendrá y alegre a su pueblo. Ven a adorar, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Y con los suyos reinará. Amén. ¿Cómo va a venir nuestro Señor en aquel día? Que no está muy lejano, porque las Escrituras dicen: ciertamente vengo en breve. Dice. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:18. Ciertamente dice: vengo en breve. Entonces, ¿cómo viene nuestro Señor? Ahí tenemos, dice, la respuesta en la misma alabanza, dice: Él ya viene como un rey. Él ya viene como un rey, dice. Y le vamos a decir: oh, bienvenido Rey Jesús, dice. Entonces Él ya viene, Él es un rey, ya viene como un rey. Bien, hermanos, la mesa ya está servida. Ahora vamos a deleitarnos con pan espiritual. Ese pan que nos llena siempre. Para darle el paso al hermano, ya que él fue el ungido para el mensaje de esta tarde. Salmos 1. Él fue el ungido para traer el mensaje, porque él solo es un mensajero, él solo es aquí
Él solo trae el mensaje que Dios ha traído por medio de él. Salmos 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Con este hermoso salmo le damos el paso al hermano que trae el mensaje de esta tarde, el hermano Raúl Figueroa. A veces se me olvida el nombre porque será que no lo conozco mucho al hermano. Iglesia del Señor, paz a cada uno de vosotros. Mi nombre es Raúl Figueroa. Ya nos conocimos, ¿verdad? Hermanos, creo que a todos nos pasa en algún momento que bueno, nadie quiere subir aquí a hacer cosas, equivocarse, ¿verdad? Todos queremos hablar en un lenguaje entendible delante del Señor, y a veces creo que la emoción nos gana, ¿no? A mí me pasa, en la mañana había bastantes emociones. Hermanos, gracias al Dios Todopoderoso que estamos aquí a esta hora. Antes de invitarlos a orar, hermanos, como ustedes hemos venido estudiando una serie de temas que tienen que ver con los símbolos proféticos que están en el libro de las Revelaciones y en otros libros, Daniel, Amós, Joel, inclusive Nahum, Miqueas. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema que ya lo conocemos, pero que lo vamos a recordar, ¿verdad? Y esa manera de pregunta, hermanos: ¿cuál es la misión del dragón, la bestia y del falso profeta? Ese es el tema que vamos a estudiar esta tarde. Pero antes vamos a doblar las rodillas a orar. Eterno Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea su nombre, Jehová. En el nombre de su Hijo muy amado, nuestro Señor y Salvador Cristo, nuestro Rey, aquí estamos de rodillas, Señor, para darle gracias, para pedirle perdón por nuestras faltas, para suplicarle, Señor, que siga guiando nuestras vidas, ya que sin su guía nosotros iríamos como un barco a la deriva, Señor. Para pedirle, Señor eterno, por nuestros hermanos que se encuentran en casa, los que desde algún tiempo no miramos porque se encuentran enfermos, padeciendo alguna tribulación o alguna angustia, que tenga bien, Señor, verlos siempre con sus ojos de misericordia, de amor, para que los guarde, que los fortalezca, Señor, que los consuele. Dios Todopoderoso, a esta hora, mi Dios eterno, pues vamos a hablar de su palabra. Agradecido, Señor eterno, por la oportunidad que usted nos da, y le pedimos que queme nuestros labios, queme mis labios con ese fuego de lo alto, mi Dios eterno, para que podamos todos salir a una glorificando su nombre. Se lo pido, Señor, se lo ruego y se lo agradezco desde ya, sabiendo que lo podré recibir. Se lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Les decía, hermanos, usted y yo pues ya desarrollamos muchos temas durante casi o un poco más de un año. Estuvimos hablando de algunos temas muy bonitos que tienen que ver con las revelaciones del Señor. En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis se habla de la misión del dragón, de la bestia y del falso profeta. Empecemos por recordarnos quién es el dragón, hermanos, del que habla la Escritura. A ver, amados en Cristo. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Hemos también explicado y hemos abundado acerca de qué es la bestia, que no es algo con cachos, con una cola y una cara espantosa, sino que es un poder que se aglutina en varias cabezas en el mundo, ¿verdad? Y siempre han sido los representantes seres humanos. Seres humanos han sido los representantes. De hecho, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, usted y yo lo hemos estudiado. Hemos estudiado acerca de las 4 bestias. Y ahora hablemos del falso profeta.
hablemos del falso profeta. De entrada, usted puede identificar dos términos con los que está muy, pero muy familiarizado usted como iglesia del Señor. Uno, profeta, ¿verdad? ¿Quiénes son los profetas? Hablando en la escritura del Señor, pues encontramos a muchos, y solo son única y exclusivamente anunciantes. Esos son los profetas, anunciantes, voces de truenos, voces del Señor, ¿verdad? Pero si lo conjugamos con la primera frase, falso profeta, entonces desde ahí sabemos que en sus palabras no hay verdad. ¿Es así? No hay verdad. Dice en el libro profético de Apocalipsis, en su capítulo 16, el versículo que vamos a considerar primeramente es el 13. Y si ya lo tienen, le daremos lectura. Dice el texto: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de rana. Ahí, hermanos, hay muchas cosas que decir, pero nos vamos a relatar y vamos a resumir por aspectos del tiempo, que lo que usted mira ahorita, o más bien dicho, lo que yo estoy hablando, usted no lo puede ver, o sí lo puede ver. ¿Ustedes pueden ver mis palabras? Pero el texto dice que Juan miraba salir. Dice, y vi salir de la boca de estos 3 personajes. Y lo que vio, dice Juan, fueron 3 espíritus inmundos. Ahí no hay contradicción, ahí hay una gran verdad, porque un espíritu inmundo usted sí lo puede ver. Usted sí es capaz de ver un espíritu inmundo. De hecho, la palabra del Señor a usted por muchos años lo ha instruido a probar los espíritus si son de Dios. Y cuando usted ve que un espíritu no es del Señor, usted rápido lo identifica y dice, aquí no hay espíritu de Dios, aquí hay mentira, dice, y esto no es verdad. Y el verso 14 dice, porque son espíritus de demonios. Atención a esa primera frase, a esa primera oración, porque son espíritus de demonios. O sea que entre esos 3 personajes, lo que hablan el nombre de demonios, ¿verdad? Porque son espíritus de demonios. Y en esta corta oración, más adelante nos vamos a poner a meditar, que hacen señales. Y aquí está la misión de estos 3 espíritus inmundos: para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermano amado en Cristo, seguramente usted recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 63. La carne, dice el texto, para nada aprovecha. ¿Qué más dice el texto? El Espíritu es el que da vida. Y vean lo que dice mi Señor y Salvador Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, ahí no hay error, ahí no hay falsedad, ahí no hay mentira. Allí no hay mentira. En el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Texto que también lo habremos analizado en muchas ocasiones, pero hoy lo vamos a recordar. Porque lo que sale de la boca del Señor, hermanos, en contraste a lo que sale de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, que son espíritus inmundos, de error, espíritus de demonios, de la boca de mi Señor no salió eso. Dice que salieron palabras que son espíritu y son vida.
Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y el verso 31, el que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es. ¿Y qué habla? Cosas terrenales. El que viene del cielo, sobre todos es. Y el versículo 32, hermanos, es maravillosamente delicioso a nuestro paladar, hermano, al paladar espiritual. Porque desde ahí nosotros entendemos que el Evangelio que trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo trajo nada menos y nada más que de su Padre. Y lo que vio y oyó, dice el texto, esto testifica. O sea, lo que el Señor Jesús habló no eran sus palabras, sino las palabras del eterno Dios. Esas palabras que son espíritu y que son vida. Desde ahí usted también puede entender, y yo podemos entender, que la palabra tiene un espíritu. Tanto la mía como la del Señor. Tanto la del hombre común como la del Señor. Los hijos de Dios, por supuesto, que si nos sujetamos, como dice la palabra del Señor, que los profetas se deben de sujetar al espíritu de los profetas, por supuesto que vamos a hablar verdad. Pero si en algún momento nosotros hablamos lo que nosotros queremos, lo que no está escrito, entonces ya dejaríamos de estar hablando verdad y nos volveríamos también nosotros parte de ese falso profeta con un espíritu inmundo, un espíritu de error que hoy es muy fácil de identificar. Lo lamentable, hermanos, de este señalamiento es lo que dice la parte final del texto 32, y nadie recibe su testimonio. Gracias al Señor de que usted sí lo recibe, que sí lo recibió. Y testifica el Evangelio de Juan, texto que no leemos, solo recordamos en el capítulo 1 y el verso 12, y dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Le pregunto, ¿usted estaba allá hace 2000 años para recibir al Maestro? Pero ¿por qué usted recibió el Espíritu del Señor? ¿Por qué usted recibió al Señor Jesucristo? ¿De qué manera podemos entender que nosotros hemos recibido a Cristo el Señor? A través de su bendita y poderosa palabra, que es Espíritu y que es vida. Mas a todos los que le recibieron, les dio el poder, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, dice el texto, no son engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Por la voluntad del soberano y eterno Dios. Hermano, ¿se da cuenta lo maravilloso que es esto? Ser hijo de Dios a causa de haber recibido el testimonio de Jesucristo, que es su palabra. Y eso lo hace a usted diferente. Como dice Esther capítulo 3 y verso 8, un pueblo con leyes completamente diferentes a las de las demás naciones. Qué maravilloso que es, hermanos, entender que usted y yo sí hemos recibido y estamos recibiendo actualmente palabras de vida. Como dijo Pedro cuando le preguntaron también, ¿ustedes se quieren ir? Y el apóstol Pedro, con una grandísima convicción, dijo: ¿y a dónde? ¿A dónde me voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Pero es fácil, es muy fácil confundirse hoy, hermanos. Porque el texto, yo le dije, hay una palabra en la que vamos a meditar y mucho, y quizás se va a ir a su casa meditando en ella, porque dice que estos tres espíritus inmundos, dice que les fue dado un poder, como dice Daniel capítulo 7. Dice que esta cuarta bestia, dice, se le dio un poder y una boca para hablar palabras en contra del Altísimo y vencer a los santos del Señor.
Y el texto en Apocalipsis capítulo 16 y verso 14 dice que lo que hacen estos tres espíritus inmundos son señales. Ponga atención a esa palabra, porque dice que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día de Dios. Y ciertamente no es ahorita. Yo hablaba hace unos días en una exposición acerca del Armagedón, que desde mi entender y desde lo que dice las Sagradas Escrituras no es ahorita en este tiempo. Sin embargo, hay ensayos y usted los puede ver. Señales, hermanos, de estos tres espíritus inmundos ya las estamos viendo. Más adelante vamos a hablar acerca de un asunto, de algo que ha acontecido no hace mucho, allá por el Medio Oriente. Usted y yo, relata Santiago, texto que solo lo recordamos en el capítulo 1 y el verso 17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en quien no hay sombra de mudanza, de variación. Y dice el siguiente texto: Él de su voluntad os ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor a usted y a mí nos ha hecho hijos gracias al santo y bendito Evangelio, porque usted y yo hemos recibido el testimonio de Jesús. En la mañana preguntaba a nuestro hermano Eddie Rafael: ¿y qué es el testimonio de Jesús? Es su palabra, esa palabra que es espíritu y que es vida, y que relata en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el verso 35, que el Señor nos da su espíritu por medida. ¿O es que lo tenemos por parte nosotros, el espíritu del Señor? Lo tenemos y completo, hermano. Tenemos la palabra de verdad, la palabra más profética, a la que hacemos bien en estar atentos. Y aunque son temas, hermanos, que ya se han repetido y mucho, pero vale la pena, hermanos, traerlos nuevamente al recordatorio. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 y verso 13? Efesios en su capítulo 1 y verso 13. Porque hemos de meditar, hermanos, que la palabra de verdad tiene ese poder de cambiarlo a usted, de cambiarme a mí, para agregarnos al reino de la luz, al reino del Hijo de Dios. Porque esa palabra, hermanos, tiene el poder de convencernos, porque es una palabra de verdad, de la cual el Señor se expresó con sus discípulos y les dijo: ustedes van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres, os libertará, dice el texto. Efesios capítulo 1 y verso 13, en el cual esperasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis. Voy a leerlo nuevamente: en el cual también, atención a esa palabra también, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Qué maravilloso que es nuestro Dios, que nos ha dejado una palabra que es espíritu y que también es vida, y que por ella nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero si habremos cumplido un requisito fundamental, que es creer. El requisito fundamental es creer, y creer es sinónimo de obedecer, de poner por obra. Creer no es solamente levantar la mano y decir: yo creo, yo confieso, yo delato, yo relato, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. No, hermano. Creer es sujetarse a la palabra del Señor. Creer es obedecer la palabra del Señor. Creer, hermanos, es confesar con nuestros labios
que somos hijos de Dios y manifestarlo con nuestro testimonio delante de los hombres y delante del Señor. ¿No le parece? Porque ¿de qué me sirve a mí y de qué le sirve a usted estar leyendo la palabra del Señor todos los días? Y sí entenderla, porque sí la entendemos, pero dejar de ponerla por obra. ¿De qué nos puede servir aquello? Pero bueno, no nos vamos a separar del tema. Pero ahora bien, vamos al capítulo 16, que teníamos en consideración de Apocalipsis. ¿Qué es el sello? Entonces se entiende que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa a través de la palabra de verdad, a través del Evangelio de salvación, pero como requisito fundamental, creerlo, creer al Señor Jesucristo y a su palabra. ¿Sí? ¿Y qué salía de la boca de estos tres espíritus inmundos? Si la palabra del Señor es espíritu, ¿qué salía de la boca de estos? Palabras, hermano. Es que de la boca de todas las personas salen palabras, hermano. ¿Y con qué son sellados, hermano? Yo recuerdo un tema predicado por este servidor que se llamaba ¿y los otros sellados quiénes son? Capítulo 16, verso 1, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala, dañosa sobre los hombres que tenían la señal, o sea que habían sido sellados por el espíritu que salió de la bestia, o sea por las palabras que salieron de la boca de la bestia. Y además adoraban su imagen. Entonces, hermanos, nosotros creo que estamos claros en esto, que para ser hijos de Dios tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero antes creer en ello. Y vea qué contraste, qué comparación. Porque nosotros sí estamos seguros que somos hijos de Dios, que somos la iglesia del Dios verdadero, del Dios vivo, y que la palabra que recibimos es la palabra de verdad, del Evangelio de salvación. ¿Es así? ¿Y por qué se hace tan difícil, hermanos, para muchos de nosotros obedecerla y para otros recibirla? Y le explico. Recibir es obedecer. Recibir es creer. ¿O me equivoco? Y Marcos 16:16 dice que van a ser salvos ¿quiénes? Y el que creyere. Pero si no se ha bautizado no está obedeciendo, entonces no ha recibido. ¿Se entiende? Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice el texto. Entonces obedecer es poner por obra, obedecer es atender. Y para nosotros ya no es como en el tiempo antiguo, y mencionaba nuestro hermano Eddie Rafael en la mañana que por la predicación de unos 5,000, por la predicación de otros 3,000, y así iba creciendo el pueblo del Señor, la iglesia en su formación, en sus inicios. Pero eso era por señal. Hoy ya no es por señal. La palabra dice: mas el justo por fe vivirá. Usted ya no tiene necesidad de que se conviertan 50,000 allá al fondo para creer en la palabra de aquel.
Quisiera que fuera así, que con una sola predicación hubieran 30,000 de un solo, hermano, que se agregaran a la salvación y que dijeran: ¿y qué impide que yo me bautice? Me quiero bautizar. Yo sí quisiera, hermano, pero ya es por fe. Hay que creer al Evangelio, hay que recibir el Evangelio, y eso implica obedecer al Evangelio del Señor. Pero ahora bien, le dije que íbamos a hablar del sello. El sello, pues entonces, son estas palabras. Palabras, hermanos, que al creerlas les van a causar un tormento dañino a muchas personas, porque esta solo es la descripción de una de las plagas. Recuerde que son 7, son 6 más, y que quienes las van a recibir y quienes van a recibir ese tormento son los sellados. ¿Con qué? Con el espíritu de la bestia y los que adoran su imagen. Y también hemos hablado de cuál es la imagen de la bestia, ¿sí? Ya lo hemos dicho, la imagen de la bestia la representa una dama, por cierto, bien vestida, adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, de joyas, y vestida de púrpura y de escarlata. Esa es la imagen que representa la bestia, ¿no? Es una dama que, aunque es fornicaria, es una dama, es una mujer, ¿no? Y que dice que hace señales maravillosas. Primera de Juan, vamos atrás. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4. Capítulo 4 de la primera epístola de San Juan. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: amados, vea la recomendación que nos da el verso 1. Amados, no creáis a todo. Ah, claro, porque más adelante este Juan que escribe, el Señor ya sabía lo que iba a revelar en él, y era que de la boca de estos 3 iban a salir 3 espíritus inmundos. Y antes de ser llevado a la isla de Patmos a quedar preso por muchos años y morir allá al final de su vida, nos está diciendo: amados, no creáis a todos los espíritus. Y nos pide: probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo puede estar seguro la iglesia del Señor que un espíritu es de Dios? A ver, hermanos obreros, ayúdenme, expliquémosle a la iglesia, hermano Mario, hermano Marcial, hermano Alex, Saulito, ¿cómo le podemos enseñar a la iglesia a probar si los espíritus son de Dios y no son espíritus inmundos? A través, hay un texto maravilloso, hermanos, que a mí me gusta citar para ello. Más bien 2, y están en Juan. Uno está en el capítulo 5 y el otro está en el capítulo 7. En el capítulo 5 nosotros encontramos un texto que dice: escudriñen las sagradas escrituras. Usted le tiene que decir a toda la persona, para probar los espíritus si son de Dios o si son inmundos, busque en la palabra del eterno Dios si eso que le están diciendo es o no es verdad. Y sin llegar a confrontarlo, pero poniéndolo en un ligero aprieto, le dice, y más adelante en el capítulo 7, el verso 38 y 39, dice: mi Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a fluir esos ríos con los que ya fue sellado al momento de creer a la palabra de verdad, al evangelio de salvación, porque de adentro va a ser capaz aquel varón, mire, de hablar palabra de verdad, evangelio de salvación. Y si otro lo cree, habrá ganado que sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No le parece? De esa manera es que nosotros le vamos a enseñar a los demás cómo probar los espíritus si son de Dios.
Porque dice el texto en la segunda parte, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. ¿Se da cuenta usted? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Ya les voy a relatar una pequeña historia de algo que está aconteciendo ahorita allá en el Oriente Medio, y que no me canso de ver y de poner atención en esas noticias, y no me voy a cansar, hermano. Y cada vez que el Señor me indique que hay algo que yo le tengo que hablar a la iglesia de lo que he visto, lo voy a hacer, hermano. Lo voy a hacer, y es una sana advertencia para que nosotros estemos afirmados, como dice el texto, en la verdad presente. Dice el verso 2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién habremos vencido nosotros? A los espíritus que han salido del mundo, a los espíritus de los falsos profetas, al espíritu de error de la bestia y del dragón, a esos. Porque el que en vosotros está mayor es que el que está en el mundo. Verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y quién nos oye? Claramente el mundo. ¿Qué decía Juan 3:31? El que de arriba es, sobre todos es. Y dice, y las cosas que vio y oyó, estas testifica. Pero anteriormente el texto dice, y el que es de la tierra, cosas terrenales habla. Y mire aquí qué maravilloso. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, ¿qué lenguaje hablan los seguidores? ¿Qué lenguaje habla la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? ¿Y qué lenguaje hablan sus seguidores? Desde la visión y perspectiva espiritual en Juan capítulo 8 y verso 44. ¿Cómo dice Juan 8:44? Y ahí está la respuesta. ¿Qué habla la serpiente antigua y qué hablan sus seguidores? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Y qué dice el texto? El homicida ha sido desde el principio y padre de mentira. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Y sus hijos qué hablarán? ¿Usted cree que los hijos de Satanás hablan verdad? No. La poca que hablan, hermanos, solo la leen, pero no la entienden. Porque cuando hablan palabra del eterno Dios, la palabra es verdad. Pero el peligro está en interpretarla a nuestra manera. Entonces empezamos a hablar como el mundo habla y no como Dios quiere que hablemos. ¿Cuántas veces el hermano pastor José Castro se ha parado aquí para decirle: yo ato cualquier espíritu del mundo? ¿Tiene poder para hacerlo, hermano? ¿Se puede amarrar demonios? ¿Animal? ¿Por qué no? Que lo hace el Señor. ¿Ah?
¿Cómo luchamos nosotros contra los falsos espíritus? Cuando aquel se le acercó y le dijo, Señor, pero qué fácil, se te sujetaron a ti esos demonios, esos espíritus de demonios. Y el Señor lo reprendió inmediatamente. Ah, es que este género no sale, si no, mire qué bonito. Mire qué bonito. Resulta que lo que nosotros confesamos con nuestros labios lo leemos en la Escritura. Y que gracias al Señor acomodamos lo espiritual a lo espiritual y de esa manera hablamos. Entiendo que así es dentro de la iglesia del Señor, del pueblo santo, del pueblo con leyes diferentes, un pueblo de profetas que se sujetan al espíritu de los profetas, no adivinadores, no agoreros, porque eso no hay en la iglesia del Señor. El que venga aquí diciendo, es que el Señor me reveló, vaya a revelar a otro lado. Porque el Señor a usted le va a hablar en sueños y en visiones, pero eso se lo va a hablar a usted. Y muchas veces ni entendemos lo que el Señor quiere que entendamos, sino que hasta que están pasando las cosas o ya pasaron, esto era, porque el Señor no lo ha mandado a usted a profetizarle a nadie de esa manera, sino a través de la palabra del Señor, lo que ya está escrito. El Señor a sus profetas, a sus sacerdotes, como dice Ezequiel 44:23, es para enseñarle a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Para eso estamos aquí. No estamos para venir a mentir aquí, ni para hablarles de los pactos de los hombres, ¿verdad? Hermanos, ¿y por qué le estoy mencionando todas estas cosas? ¿Sabía usted que ahorita esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como le decía anteriormente, tiene un lenguaje con el que está de acuerdo? O sea, el dragón habla con un espíritu inmundo. La bestia también habla con un espíritu inmundo. Y el falso profeta, que aunque ahí aparece como un singular, esa persona del falso profeta lo reúnen todos los que hablan palabras en contra del Altísimo y por lo tanto son con el espíritu del anticristo. ¿No le parece? Porque usted no habla con el espíritu del mundo. Para el caso, tenemos ya la fiesta que se va a celebrar en 2 semanas, o en una, no sé. Que si usted va ahorita a intentar convencer a alguien de lo contrario, ese alguien posiblemente le van a decir, como le dijeron los atenienses al apóstol Pablo, otro día vamos a hablar. Pero yo voy a comerme el chanchito y yo voy a celebrarle al niño Dios y le voy a hacer su altar y voy a poner el arbolito de Navidad. Y mire tantas culturas mal mezcladas ahí alrededor de una Navidad, de un nacimiento, porque hay culturas de muchos lugares. Y si usted espera unas semanas más allá por el mes de marzo y si usted intenta hacer creer a una persona que Jesucristo no murió el viernes, usted no lo va a convencer. Olvídese que lo va a convencer, y tampoco lo va a convencer de que no resucitó el domingo a las 6 de la mañana. Porque dice que el mundo no nos oye. A usted lo va a oír alguien que está apartado para la salvación, y eso lo debe tener bien claro. A usted lo va a escuchar alguien que ya está apartado para la salvación. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia de una manera terrible, hermanos. Pero el Señor a Ananías le dijo: ve, porque instrumento escogido. ¿Y usted qué es? Usted es linaje escogido.
Y cuando usted va a hablar con una persona que está apartado para la salvación, y esto no hace a Dios un Dios singularista, ¿verdad? Simple y sencillamente es que Dios en su inmensa sabiduría sabe y ya tiene predeterminado quiénes le van a amar y quiénes no. ¿Usted metería a su casa a alguien que no le va a amar, que no le va a querer, que no le va a apreciar, que no lo va a admirar? Yo creo que Dios así es también. No va a meter a alguien en su redil, no va a meter, o sea, el Señor en su redil metió ovejitas, ¿o qué metió? Creo que no las mezclan. Hermano amado en Cristo, ¿sabe qué pasó hace 2 semanas allá en Turquía? Y de esto quiero hablar, y por esto tanto relato y tanto preámbulo. ¿Sabe usted qué pasó allá en Turquía ahorita? Hace poco menos de 2 semanas. ¿Sabe usted qué aconteció allá? ¿Y quién va ganando las elecciones? Eso sí, ¿verdad? ¿Saben qué pasó allá en Turquía ahorita, hace 2 semanas? Que el representante de esa dama, vestida de púrpura y escarlata, se fue a reunir allá con todos los musulmanes. Y vea usted, aquel que confiesa que es el representante de Dios en la tierra, se fue a reunir con unos que no creen en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Y se fue a reunir mediando un diálogo de paz, entre comillas. ¿Y quién es? De hecho, estos son enemigos naturales del pueblo del Señor, no lo olvide usted. ¿Y quiénes son los que más persiguen a los judíos por todo el mundo? Actualmente son esa religión que está teniendo un crecimiento devastador para con la religión. Y cuando digo para con la religión me refiero a todas las religiones, incluyendo el pueblo del Señor. Que hasta aquí no sé si algún hijo de Dios se haya convertido a Alá. Pero se fue a reunir allá, hermanos, y tuvo una plática amena en la que inclusive habían judíos ortodoxos, en la que había pueblo católico, en la que habían adventistas, en la que habían de todas las denominaciones, entre comillas, cristianas, para mediar un diálogo de paz. A ver, y la ONU, amado hermano en Cristo, ¿cómo quiere la paz en Israel? ¿Cómo quiere la paz en Israel? La ONU. A ver, cuando le lanzan 84 misiles en 5 minutos a Israel, ¿la ONU dice algo? Pero cuando se mandan 20 contra quien ataca, ya sea Siria, Palestina, quien sea, ¿qué dice la ONU? Genocidas, asesinos. Y lo increíble es que hay hasta algunos hijos de Dios que repiten los mismos discursos. ¿Y qué fue esa reunión, hermanos? Oiga bien, el representante, entre comillas, de Dios en la tierra se fue a reunir principalmente con los líderes musulmanes. Ellas se fueron a reunir a Turquía. Que Turquía en la palabra del Señor, en Turquía estuvo asentada una de las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? La iglesia en Éfeso, que hoy ya no existe, por supuesto. Entonces esa reunión, hermanos, fue para llegar a un acuerdo de paz mundial y para aglomerar y aglutinar a todas las religiones del mundo bajo un solo mandato y un solo credo. ¿Qué le parece a usted?
Pero como no son los votos de Salvita, hermano, no nos dimos cuenta. Lucas capítulo 21. No me lo tomen a mal, hermanos. Pero el Señor a usted y a mí hace mucho que nos ha puesto mensajeros, anunciantes, atalayas, que a través de su santa palabra nos advierten en el día a día cómo debe ser nuestra conducta, porque resulta que nosotros no vamos a reinar en Occidente, sino allá en Sión, allá, para allá vamos. La alabanza que cantamos en la mañana dice, en el deseado y en el esperado Edén, para allá vamos, hermano. Y hacemos bien en prestar atención a las noticias, porque resulta que más adelante va a haber una batalla, que usted y yo ya platicamos de esta, en un territorio, en una zona, que ya habrá sido preparada esa zona con la venida del Rey de Reyes y el Señor de los Señores, porque se va a abrir un gran valle y se va a preparar ese valle en Megiddo para aquella gran batalla, ¿sí? Y hoy el mundo, hermanos, está ensayando algunas acechanzas, algunas persecuciones, algunas aproximaciones. Hoy ya las están ensayando. Y le repito, lo lamentable es que nosotros también digamos, qué barbaridad, son genocidas. Aquel Señor, el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Aquel que le dijo a Moisés, y cuando vayan a entrar a la tierra que fluye leche y miel, van a hacer amistad con todos los pueblos. ¿O qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Y más adelante a Moisés, prepárate, porque tú me vas a hacer cruzar el Jordán y va a pasar mi pueblo a la tierra de Canaán. Y le dijo el Señor, no vas a emparentar con ellos, ni le vas a dar a tu generación, o sea, a tus hijas, a sus hijos, ni a tus hijos a las hijas de ellos, porque los van a apartar de en pos de mí y van a andar en pos del palo y del leño y de los falsos profetas y de los falsos dioses. Y una palabra, hermanos, que posiblemente usted y yo no entendemos. El Señor le dijo, del todo tengo que acabar con ellos. ¿Es genocida Dios? Como que no hay acuerdo en eso. Y si al Señor le plugó, si al Señor le pareció, hermanos, rodearse de un pueblo único, ¿y quién soy yo para contradecir si Él ha querido hacer de la misma masa unos vasos para honra y otros para deshonra? ¿Y yo quién soy para contradecirle a Dios? Yo no soy nadie. Dice el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, y el versículo, hermanos, que vamos a leer a propósito de aquella palabra, de aquellos tres espíritus inmundos que dice que su misión es hacer señales para ir a los reyes de la tierra, y no fueron a los reyes de la tierra ya. Dice el versículo 29, y les digo una parábola. Verso 29, y les dijo una parábola. Mirad la higuera, ¿y qué más? Y todos los árboles. ¿Cuáles árboles? Porque en el Evangelio de Mateo solo hemos leído de la higuera, aprender, pero aquí dice y todos los árboles. Y el Salmo 1, ¿cómo relata de aquellos que meditan en la ley de Jehová de día y de noche? ¿Cómo relata la palabra del Señor que son aquellos? ¿Cómo qué dice? Como árboles plantados junto a corrientes de ríos, que da su fruto en su tiempo y que su hoja
no cae. ¿Quiénes son los árboles entonces? Qué bueno. Porque ahí entramos en la parábola nosotros. Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis. Ayúdenme, hermano, que dice la parte final del texto, del versículo 30. Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano, hermanos, esa es una señal más, que el verano se acerca. No es el verano de calor, sino la sequía de palabra, de alimento espiritual. Cuando los hombres van a ir errantes, buscando encontrar palabra del Señor, y dice el texto, ya no la van a encontrar. Verso 31, así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entender. Y aquí no solo es el verano, miren, que se acerca el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, no está largo, no está lejos. Nuestro Señor Jesucristo está a un solo mandato de venir a la tierra. Está a una sola palabra. Y como mi Señor Jesucristo no es desobediente, en cuanto le diga el Padre, es hora, la mies está lista, hay que recogerla en los alfolíes, mi Señor viene, hermano. Ahora el problema es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Verso 32. De cierto os digo que no pasarán esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ay, hermano, qué terrible va a ser si nosotros en nuestros corazones tenemos la mente más puesta en otra cosa que en la palabra del Señor y en obedecerla, en recibirla y obedecerla. Qué difícil va a ser para cualquiera de nosotros. Y voy a volver a decir lo que dije hace un par de semanas. Por no rehusar a ofender la susceptibilidad de mi amigo que me dice feliz Navidad, y yo le voy a contestar gracias igualmente. Hay de nosotros si lo hacemos. Si por no herirlo o por creer que es una regla de buena educación responder, le vamos a responder igualmente para usted. Porque usted le está viendo la puerta sin que le toque. Mire, pase adelante, espíritu inmundo. Verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y el verso 36 es un consejo maravilloso para usted y para mí. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Salmo 1, que solo lo recordamos, dice:
En comparación, no al árbol que está sembrado junto a las corrientes de aguas, sino, y dice la palabra en el Salmo 1, no así los impíos, que no podrán estar en pie en el día del juicio del Señor. Hermano amado en Cristo, el consejo para usted y para mí es a poner atención al lenguaje del Señor Jesucristo, que es un lenguaje espiritual, es un lenguaje que lo que tiene son palabras de vida, y que si usted no se aparta y yo no me aparto, y si ponemos atención a la palabra del Señor, y si la ponemos por obra, aún con nuestras imperfecciones, y buscamos afanosamente noche y día meditar en su palabra, usted y yo, porque en la parábola dice, miren la higuera y todos los árboles, vamos a ser como esos árboles plantados junto a las corrientes de aguas vivas, ¿verdad? Así que la invitación, hermanos, la invitación para nosotros, esa manera de una pregunta, hermano. Y cuando el verano ya se acerca, nosotros ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta de reflexión. Pásenos. Bien, hermanos, continuamos con la segunda parte de alabanzas. ¿Cuál era el tema, hermanos? ¿Cuál era el tema, hermanos? ¿Y para dónde vamos entonces? ¿Para Sion? ¿O para dónde? ¿O para otro lugar? Para Sion. Bien, pues. Vamos para Sion entonces, ¿verdad? Alabanza número 26. Hermosa tierra, Sion. Hermosa tierra, Sion, de Cristo el Señor, en alta roca estás, para perdón de paz, donde el dolor irá y la gloria será, de Dios el Padre y de Cristo nuestro Señor. Bendita tierra, de Sion, la señalada. Señalada por el infinito.
Amén. Entonces la alabanza aquí relata que la hermosa tierra Sión es la señalada por el infinito Dios. Y así tenemos que creerlo, hermano, no tenemos que tener duda. Alabanza 200. Alabanza 200 de sus himnarios. Jehová es mi pastor. Dice la alabanza que nada nos apartará del amor del Señor, nada nos apartará, ni aún si alguien viene ahí y nos ofrece algo que sea tentador. Si estamos en el amor del Señor, no tenemos que ceder. Bien, hermanos, anuncios, hermanos. Hay que orar por todos los enfermos que hay dentro del pueblo del Señor, para que el Señor les fortalezca y les dé salud. Por todos los ancianos que hay dentro de la congregación hay que orar. Por todos los ancianos de los campos, la hermana Luisa, la hermana Juanita, y así todos los ancianos que están en los campos. Y dentro de acá de las brisas hay que orar. Hay que orar también para que la obra en las brisas crezca. También recordarles que el bazar es mañana. Y hay que venir los que podamos a apoyar. Todo. ¿A qué hora, hermano? De 7:30 en adelante. 7:30 en adelante vengamos porque aquí va a haber desayuno. Sí, hermanos, hay que venir a apoyar, ¿verdad? Y en el nombre del Señor todo será posible. Los cultos, hermanos, a seguir, los horarios, los miércoles de 6 a 7, las fechas 24 y 31, el culto será temprano, por esas fechas
perdón, hermano, por esas fechas que el mundo celebra, ¿verdad? Por esas fiestas paganas. Y entonces nosotros tenemos que estar recogidos en nuestros hogares. Siempre meditando tenemos que estar para que no nos apartemos del amor del Señor. 3 a 4, hermano. Los cultos se harán de 3 a 4 de la tarde, el 24 y el 31, de 3 a 4. Vamos a cantar Alabanza 347. Y paz, suenan las notas de la grata victoria. Hoy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Nace en el el quebranto y por los signos nunca habrá más. Bellas canciones habla en la gloria, entre en la mía el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria. Hoy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, habla en la gloria, tendré en la mía el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria, hoy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. Ruego al hermano que pase por las ofrendas y los diezmos que el Señor ha traído. Por el hermano Raúl, que pase por las ofrendas y el diezmo que ha traído. Así cantamos más, hermano, no hay problema. Todavía no ha terminado el día de reposo. Alabanza 288. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aún cuando hay
senda alegre tú caminarás, y el contacto guardas con el Salvador. De tu comunión a comunión tener, y su gloria siempre y permanecer. En el mundo a Cristo puede en ti hoy ver, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, y el contacto guardas con el Salvador, aunque el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor, hora que se revela que Jesús vendrá, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, y el contacto guardas con el Salvador, y el contacto guardas con el Salvador. Amén. Dice que tenemos que guardar el contacto con el Salvador, dice, para no apartarnos de Él. Bien, hermanos, les doy las gracias por asistir, cantar alabanzas, escuchar un precioso mensaje. Y el Señor pagará, porque yo no le voy a pagar. Así que el Señor pagará, y pagará con grandes cosas, con grandes maravillas, que es la vida eterna. Es un grande galardón, ¿verdad?, que Él nos tiene preparado. Solo que tenemos que hacer, como decía la alabanza, tenemos que guardar el contacto con Él. Así es. Para finalizar el oficio, hermano, hagamos una oración. Excelentísimo Señor, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos estado aquí reunidos con los hermanos, hemos estado en comunión, compartiendo este día santo, y ya finalizando, te pido que nos lleves en paz y en bendición a cada uno de nuestros hogares, y los hermanos que se quedan acá, igual, llévalos con tu mano poderosa, protégelos, y los que nos toca salir de acá igual, cuídalos, bendícelos el camino y el llegar a nuestros hogares. Te damos las gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones venir a alabar tu santo nombre y escuchar tu precioso mensaje. Que no nos cansemos de saber de tus maravillas, de escudriñar las Escrituras, porque ahí están las maravillas tuyas. Ahí está todo lo que debemos de apegarnos, Señor, para no apartarnos de ti. Siempre muéstranos el camino correcto, para que hagamos las cosas como a ti te plazca, y que no sea nuestra voluntad. Te pido perdón por algún error cometido. Te pido perdón, ya que como humanos que somos, cometemos errores delante de ti. Y te pido perdón también por si hemos ofendido a nuestros semejantes, a los que están a nuestro alrededor, sea hermano, vecino, compañero de trabajo. Es por ello también que te pedimos perdón. Ya nos vamos a retirar, pero igual tú sigues, nos acompañas hasta donde vayamos. Todo esto te lo dejo en tus manos, Señor. Guárdanos siempre, ayúdanos a meditar siempre, como dice el Salmo, de día y de noche, porque es bienaventurado el varón, dice, que medita en tu santa ley. Todos estos son favores y súplicas, te lo pido mediante el perfecto nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Amén.
Moisés, palabras de bendición, con el rostro inclinado hacia el polvo de la tierra, dicen así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos.